El predicador presenta su nuevo tema: familia, fundamentos y firmeza. Bienvenidos. Este texto de Génesis 2:23 lo pudiésemos llamar algo así como la primera cita. Este texto, de hecho, diría yo que fue la primera cita sobre la faz de la tierra de la raza humana. ¿Cierto que sí, hermano? Esta fue la primera vez que se encontraron un hombre y una mujer. Este fue el primer encuentro de aquello que llegaría a ser una familia. La primera cita fue esta. Y si usted nota en este verso 23 de Génesis 2, las palabras allí usadas no son precisamente de una fina coquetería. A las damas les gusta que las traten bien, ¿cierto? Que las enamoren. Dijo entonces Adán: esto es ahora. Imagínese usted que uno encuentre con la novia y le diga: hola, hueso de mi hueso. Fina coquetería, ¿cierto? ¿Aceptaría usted que le digan eso? Carne de mi carne. No es precisamente fina coquetería, amén. Pero lo más tremendo es que estas palabras le dieron resultado al que estaba hablándole a aquella dama. ¿Cierto que sí? Bueno, tampoco tenía más opciones, ¿cierto? Al menos yo pude elegir. Y allá en un ramillete, vea, pero un ramillete. Esta primera cita fue de la primera pareja, de los primeros novios, de los primeros esposos, de la primera familia. La palabra familia se da en la eterna palabra, en la Biblia, se da un total de 389 veces. La palabra familias, con sus conjugaciones, 178 en su singular y en su plural se da 211 veces. Si Dios habló 200 o 300 veces de las familias, es porque las familias a Dios le importan. Amén. Porque en la Biblia hay palabras que solo se dan una sola vez. El diccionario dice que la familia es un conjunto de personas unidas por descendencia, que es un matrimonio u otras relaciones, incluyendo según las culturas la adopción y aún la propiedad. Dice que conforma una unidad doméstica compartiendo residencia y cooperando económicamente. Yo le pregunté o revisé algunas frases célebres de la familia de algunos grandes pensadores, y escuche esto, dice alguno de ellos: la familia es el lugar en donde nuestro corazón encuentra un hogar. A mí me gustó esa frase. La familia es el lugar en donde nuestro corazón encuentra un hogar. Otra: la familia es la primera célula esencial de la sociedad humana. Esencial. Y me encontré otra: la familia no es una cosa importante, lo es todo. Eso es la familia. Y como lo es todo, su diseñador ha dado juntamente con ella unos fundamentos cuyo único propósito es hacer que esa célula esencial de la sociedad se establezca y permanezca ante el ataque de los enemigos naturales de la familia. Y me puse a escarbar en la Biblia y me encontré unos fundamentos que se le dan en la Biblia a las familias, y esos fundamentos son para los integrantes de la familia. ¿Cómo empieza una familia? Empieza con una pareja, ¿cierto, hermano? ¿Una pareja de qué? De amigos, luego novios, luego ¿qué? Esposos, luego padres, luego abuelos. Bueno, no sigo más porque ya no me puede seguir más. Pero empieza con la pareja. Y a la pareja la Biblia o Dios, que es el diseñador de la familia, el que nos dio el don de la familia, le regala 3 fundamentos a las parejas. El predicador. Si nuestro contenido te es de bendición, suscríbete. Entonces aparecen en Génesis 2:24. Los 3 fundamentos son dejar, unir y ser. Esos son los 3 fundamentos para una pareja: dejar, unir y ser. Génesis 2:24 dice: por tanto, escúchelo, dejará el hombre a su padre y a quién más, y a su madre.
Y se lo podemos también regalar a la mujer. Por tanto dejará, usted ama, usted que es pareja, usted que se casó, la Biblia aconseja, manda, exhorta a que usted deje también su casa. Amén. Amén. En la actualidad se da mucho eso, y perdónenme si tocó algunas fibras, eso de que se casan y se quedan en la casa con papá y con mamá. La Biblia no ordena eso. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Es así o no es así, pastor? Es así. La Biblia dice eso. La Biblia dice, por tanto, dejará. El primer fundamento para la pareja de esposos es: deben de dejar el lecho paterno y el lecho maternal. Deben de irse, deben de buscar un lugar, un rinconcito para ellos. Es muy complicado formar una familia sin dejar la casa de nuestros padres. El mandato desde el principio fue dejar padre y madre. Bendito el nombre del Señor Jesús. El día que te cases, búscate un lugar, búscate un rinconcito, ahueca el ala, vete del lado de tu padre, vete del lado de tu madre. Le voy a decir por qué. Si usted se queda al lado de su padre, la bendición de su padre lo va a abrigar a usted, pero va a dar mucha lidia que a usted, a su esposo y a su esposa, lo abrigue la bendición que Dios tiene, no para la casa de su papá, sino para su casa. Se lo garantizo. Y hay una bendición para su casa. Hay esposos que se quedan en la casa de papá y en la casa de mamá 10 años, en la casa de papá y en la casa de mamá. No les va a faltar nada, seguro que no, pero les garantizo que ahí no van a pasar. Sálgase para que usted vea la gloria de Dios sobre la vida de su esposo y de su esposa. Se lo garantizo. El primer fundamento es dejar. El segundo es unir. Y se unirá a su mujer. Esta expresión unirá, en algunas traducciones de la Biblia se traduce, o algunas lo traducen como: y se soldará a su esposa. Sóldate a tu esposa, amén. Sóldate a tu cónyuge, sóldate a sus sueños, sóldate a sus anhelos, a sus gustos, a sus caprichos, a sus fantasías. Empápate de ella, amén, hermano. Eso es lo que manda la Biblia, gloria a Dios. A veces nos da mucha lidia, hermano, pero eso es lo que manda la Biblia. Tercer fundamento: y serán una sola carne. Y ser una sola carne. La idea aquí es que lleguen a ser uno solo, al punto que solo con las miradas se hablen. A lo que se refiere el dador de este don preciado es que ese esposo y esa esposa se conozcan en su manera de ser, que se entiendan en su manera de hablar, en su manera de soñar. Lo ideal de Dios es que la pareja sea una pareja que deje que se una y que sean los dos una sola carne. Amén, hermanos. Esos son los fundamentos para la pareja. Pero después de que son pareja, ya somos esposos. Y hay un fundamento para los esposos. Yo me puse a escarbar en la Biblia y me encontré un solo fundamento se le da al esposo. Uno solo. Solo que se lo repite 5 veces. Y a la esposa le da un solo fundamento, solo que se lo repite 7 veces. ¿Cuál cree usted que es el fundamento que Dios le da al esposo? Amén. El fundamento que se le da al esposo aparece en Efesios 5:25 y dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Es lo que Dios le pide al marido. Dios no le dice al marido: entiéndala, compréndala, sopórtela. Dios le dice al marido: ame a su esposa. Se lo dice 5 veces, hermano. Del verso 25 al verso 33 de Efesios, usted va a encontrar la expresión repetitiva: amad a vuestras esposas, amad a vuestras mujeres, amad a vuestra mujer, amad a vuestras esposas, amad a vuestras esposas. La idea es que nosotros los esposos entendamos que la mujer que escogimos debemos de amarla, amén, hermanos. Y nos da un símil: maridos, amad a vuestras mujeres, amén. Y el texto sigue diciendo: y no seáis ásperos, ¿con qué? Con ellas. Es que Dios como que pide mucho a veces. ¿Qué dicen ustedes? Amad a vuestras mujeres y no seáis ¿qué? Ásperos con ellas.
El Predicador. Dale like y suscribe. Y Dios no dice ahí, es que de pronto ella no sé cómo sea y usted tiene, no, él dice, ámela y no sea áspero ¿con qué? Con ella. La verdad es que muchos esposos somos unos esposos lija, somos carrasposos por donde nos miren. ¿Cierto que sí? Y a veces hablamos duro y somos como una lija, hermano. Que Dios nos ayude, amén, esposos. Amén, esposos. Según la palabra eterna debemos de corregir eso, bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Y sabe cómo pretende Dios que corrijamos eso? Con esa palabrita. Deben de amar a sus esposas así como Cristo, ¿qué? ¿Amó a quién? A la iglesia. Mire la tarea tan grande. Así como Cristo amó a qué? A la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Dígame cómo la amó. Dice que se entregó a sí mismo. ¿Por qué? Por ella. ¿A fin de qué? De perfeccionarla, para presentársela a sí mismo, una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga. O sea, tenía muchas cosas a corregirle, ¿cierto? Mire, tenía muchas cosas que había que corregir en ella, pero Él la amó así, con todas sus cosas, con sus alegas, con sus regaños, con sus... ¡ay! Que le sacan a uno la rabia a veces. Pero Dios amó a la iglesia así. El propósito de amarla fue amarla hasta que ella puliera eso, amarla hasta que ella fuera una iglesia santa y pura, a la altura del que la amó. Gloria a Dios. Así nos pide Dios amar a las esposas. Que Dios nos ayude. Y se entregó a sí mismo por ella. Amén, hermanos. Él simplemente dejó de ser lo que era y se dio por esa a quien dijo que amaba. Él se entregó por ella, se dio a ella. Amén, hermanos. Así pide Dios al esposo, que se entregue y se dé por esa que escogió como esposa. No, pues yo no la voy a amar. No, usted no sabe cómo es. Bueno, usted no sabe cómo es la iglesia y Dios sigue amando a la iglesia, ¿cierto? Usted sí sabe cómo es usted y Dios lo sigue amando a usted y a mí. A pesar de que somos como somos, Dios nos sigue amando. Amén, hermanos. Bueno, eso es lo que nos pide Dios a los esposos. Dejó la vara alta a Dios, ¿cierto que sí? Pero si a nosotros nos pide que amemos a las esposas 5 veces, solo en 8 versos, ¿cuál cree usted que es el fundamento para la esposa? Dígalo, ¿qué? Respetar. Oiga, mujer, si Dios me pide a mí que la ame 5 veces en 8 textos, entonces Dios le pide a usted que me respete 7 veces. 7 veces dice Dios a la mujer que respete al marido. Amén, hermanos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Ese es el fundamento para la esposa. Amén. Efesios 5:33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. El texto ahí perfecto hubiese podido terminar, pero Pablo terminó diciendo: y la mujer respete a su ¿qué? A su marido. Y se lo vuelvo a repetir, se lo dice ¿cuántas veces? 7 veces. 1 Corintios 14:34, Efesios 5:22, 24 y 23, Colosenses 3:18, Tito 2:5, 1 de Pedro 3:1 y verso 5. Oiga, mujeres, es que es muy duro sujetarse, que Dios repite 7 veces que se sujete al marido. Entonces aparece una lógica. Una mujer que se sienta amada, por lógica, se sujeta y respeta. ¿O no es así, mujeres? Dígame una mujer aquí que amen, por ejemplo, la esposa del hermano Daniel. Si a usted este hombre la está amando, si a usted este hombre está desviviendo por usted, a usted le queda muy difícil respetarlo y sujetarse. ¿No es cierto que no? ¿Lo va a hacer con qué? Con agrado. Pero a veces nosotros no amamos a nuestras esposas y queremos, oiga, la Biblia dice que me respete, respétame pues, pero es que la Biblia también dice que hay que amarla. Amén. Amén, hermanos.
O sea que vimos los fundamentos de la pareja es dejarse y unir. Los fundamentos del esposo es amar a vuestras esposas. Los fundamentos para la esposa es respeto y sujeción. Los fundamentos para los padres, hermano, para los padres, los que ya tenemos hijos, aparece en Efesios 6, verso 4. Y vosotros padres, esto es duro, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es el fundamento para los padres. Según el apóstol Pablo, en el ejercicio de la crianza y la instrucción se tiende a generar por parte de quien instruye en quien es instruido, se tiende a generar ira, enojo o disgusto. ¿Por qué se da eso? Bueno, según la ciencia actual dice que esto se da por los métodos usados en dicha instrucción, y ese grado de dificultad es aumentado por aquella naturaleza que hay en el alumno, naturaleza que rechaza gran parte de lo que el educando tiene como responsabilidad, enseñar o dejar plasmado en el interior de su aprendiz. Con todo y lo difícil que es, la Biblia nos dice que no generemos o no provoquemos ira a nuestros hijos. Amén, hermanos. ¿Qué es lo más complicado que le parece a usted como padre en un hijo? Un padre que me colabore, que me obedezca, ¿cierto? Ay, hermano, por Dios. Aarón, hágame el favor y se organiza que ya nos vamos. Aarón, ya se organizó. Ya voy a salir. Aarón, usted no se ha organizado. Yo creo que nos pasa a todos los padres. Ya qué difícil que obedezcan una orden, ¿cierto? En ellos hay una naturaleza que inmediatamente escuchan la orden, la primera reacción es: no voy a obedecer, porque la naturaleza en ellos y en todo ser humano es una naturaleza caída, que no ama de sujetarse, que no quiere obedecer, que no quiere hacer lo que se le ordena. Es una naturaleza que se opone a la enseñanza, a la instrucción, al adoctrinamiento. Y entonces, para que eso no pase, el apóstol nos da dos herramientas. La primera de ellas es la disciplina, aparece en el mismo texto, sino criarlos en disciplina. ¿Y qué es la disciplina? Capacidad del carácter para controlar los impulsos, en especial los que apartan a una persona de una meta ardua o lo inclinan al goce inmediato. O sea que la primera herramienta que Dios le da al padre es disciplina. Amén, hermano. Y la otra herramienta que nos da la palabra de Dios es y amonestación del Señor. Y yo he tomado dos ideas de esto: que tomen las palabras que el Señor dejó y las uses a la hora de amonestar a tu hijo, ya que las palabras tienen la capacidad de corregir, redarguir, reprender y exhortar toda vida. Amén, hermanos. Y dos, que tú y yo nos parezcamos tanto a Cristo, que nuestra amonestación sea para ellos como si el mismo Señor les amonestase. Esas dos: disciplina y amonestación del Señor. Para los padres, ya la Biblia nos dijo que no le generemos a ira, pero para usted, muchacho, los fundamentos aparecen en Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Pregunto yo, ¿será que es justo que uno le obedezca al papá? Y le pregunto a un muchacho, de pronto allá en la transmisión a lo lejos: muchacho, ¿es justo que usted le obedezca a su papá y a su mamá? Sí, es justo que le obedezca. Ya lo tomé ahora. Es justo que obedezca. ¿Por qué es justo que obedezca al papá y a la mamá? Dígame, una idea algún padre. Dígame, ¿por qué es justo que obedezcan a un muchacho al papá y a la mamá? Uno, porque es el proveedor. ¿Por qué más? Por respeto. Porque es principio de justicia y gratitud. A ver, ideas. Porque es la autoridad, ¿cierto que sí? Porque eso agrada al Señor. Acá el cielo opta por la lógica y yo quiero usarla también. Amén, hermanos. ¿Por qué es justo obedecer a los padres? Bueno, porque esos hombres y esas mujeres dejaron todos sus sueños, dejaron todos sus planes, dejaron todas sus fuerzas,
dejaron todas sus ganancias invertidas en nosotros. Hay padres que se mueren trabajando, intentando sacar sus hijos adelante. Todas las fuerzas de un padre, todas, al final le quedan ¿a quién? A los muchachos. Si deja un carro, una casa, una finca, ¿a quién le queda? A los muchachos. Si deja mucho, ¿a quién le queda? A los muchachos. Si no deja nada, toda su fuerza, su juventud, lo mejor, los años mejores, las noches de trasnocho, hermano. La madre el día que lo parió, el día que le dio a luz, puso en juego su vida para darle la vida. ¿Cómo no va a ser justo que obedezca a la mamá o al papá, hermano? ¿Ah? ¿Cómo así que un hijo que no quiere obedecer al papá? Hombre, muchacho, usted está en contra del mismo Dios. Al papá hay que obedecerlo, gloria a Dios. Y a la mamá, respétela, gloria a Dios. Y terminamos con esto. De esa obediencia se desprende una honra, amén. Y entonces Efesios 6, dice, 6:2 dice así: honra a tu padre y a tu madre, o sea, obedézcalo, respételo, sujétese. Es que es muy difícil hacerle caso a la mamá. Porque es muy difícil hacerle caso. Es que hacer caso nunca es fácil. Pero la mamá siempre lo manda a uno a hacer cosas que lo benefician. ¿O no es así? Nunca lo mandan a hacer a uno cosas que no son buenas para uno o de provecho. Nunca. Yo no he visto a la primera mamá que le diga: vaya allá para la calle, salga a la carrera a ver si lo estripa un carro. Hágame el favor, vaya para allá. Vaya, compre por allá un cigarrillo, un paquete y fúmeselo hasta que esté borracho. Váyase para por allá. No hay una madre que diga eso, ni un padre que diga eso. Entonces, ¿cómo no voy a hacer a papá? Y termino acá. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, ¿qué? Con promesa. Dios metió la mano en esto. Dijo: yo sé, muchachos, que obedecer es muy difícil. Aarón, Antonella, todos los muchachos que van aquí, hijos, Dios les dice: vean, muchachos, yo sé que obedecer a su papá es muy difícil. Yo sé que obedecer a Abel y a Sandra es muy maluco, es muy complicado. Aarón y Antonella, es muy duro, es que es difícil. Entonces mire lo que Dios hace. Si a pesar de lo difícil que es obedecer a Rolando y a Sandra, que así es que nos dicen ellos en la casa, dice él, que si ustedes lo hacen, les promete, uno, que les va a ir bien. O sea, Dios promete, Dios dice: vea, Aarón, si usted obedece a su papá, a papá, yo lo voy a hacer que a usted le vaya bien en la vida, gloria a Dios. Lo otro, para que seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Amén. A las parejas, dejar ser y unirse. Amén. A los esposos, amar a su esposa. Es muy difícil, ámela. No es más difícil que la iglesia, Dios la sigue amando. Amén, hermanos. A la esposa, respete y sujétese a ese hombre que Dios le dio. A los hijos, obedezcan a sus padres para que les vaya bien. Yo creo que una familia que tenga estos fundamentos dentro de su casa es una familia que el diablo jamás podrá vencer, gloria a Dios, porque nos dieron estos fundamentos para que la familia tuviera firmeza. Amén, hermano. Una presentación de El Predicador. Bendiciones.